la realidad de lo que Dios verdaderamente anhela y desea hacer en este tiempo. Y una mañana le decía a mi esposa, mire, verdaderamente, de acuerdo a la revelación que Dios dio, el tiempo de Dios ya se terminó. Pero hay alguien que siempre ha estado intercediendo por nosotros ante el Padre. Y créanme que el reloj de Dios ya llegó donde debe llegar, pero no ha ocurrido lo que tenía que ocurrir, porque Jesús siempre ha estado intercediendo por nosotros. Y todas las oraciones que Jesús hace ante el Padre las hace de acuerdo a su voluntad. Y las oraciones de Jesús llevaron al Padre a tener una reunión con Jesús. Así que se reunió el Padre y Jesús y empezaron a platicar de darle un tiempo más a la iglesia, y esto es por misericordia. Y a ese tiempo le pusieron el tiempo de la purgación. ¿Qué significa esto? Que Dios en este tiempo, hermano, está purgando a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Quiere limpiarla. Quiere darle la oportunidad a la iglesia que se arrepienta y que verdaderamente se meta con Dios y que viva de acuerdo a la palabra de Dios, porque si no, hermano, será terrible para su vida. Pero yo lo que le quiero decir que en este tiempo, que si la iglesia nos dejamos cambiar y transformar por Dios mediante el poder de la palabra, verdaderamente Dios va a permitir un evento tan sobrenatural que nunca en la historia ha ocurrido, pero que ocurrirá. Y aquí es donde la gloria de Dios se manifestará de una forma bien poderosa, que nosotros ni lo imaginamos verdaderamente. Aquí es donde la humanidad conocerá el gran potencial del poder de Dios, donde mucha gente será convertida, donde la obra del diablo será destruida totalmente, porque dice la palabra de Dios que para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para destruir la obra del diablo. Créanme que yo estaba meditando, reflexionando en todo esto, cómo hay tanta necesidad, tanta gente inválida, tanta gente con problemas de deficiencias físicas, tantas enfermedades, tanto cáncer, tanta necesidad de pobreza, de miseria. Y verdaderamente, hermano, vemos cómo hay tanta gente endemoniada, cuánta gente con problemas de esquizofrenia, todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, de bandas de gente, de sicarios, matando, robando, haciendo y deshaciendo, secuestrando, desmembrando cuerpos. Hay mucho desastre. Y muchas veces nosotros le pedimos a Dios, Señor, ten misericordia, haz algo. Pero el Señor decía, yo no voy a hacer nada, porque ese poder se lo di a ustedes. Ustedes son los que van a cambiar y transformar. Ustedes son los que van a destruir la obra del diablo, porque yo por eso les he dado el poder sobre el cosmos. ¿Qué es el poder sobre el cosmos? Porque Dios nos creó a imagen y a su semejanza y nos dio el poder sobre el cosmos. El poder sobre el cosmos es el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos actuar como Dios. Porque dice que los cielos son de Dios y la tierra de los hombres. Entonces los que van a gobernar, reinar con poder somos nosotros. ¿Por qué cree usted que la misma creación gime con dolores de parto? Yo creo que las mujeres saben a lo que me refiero cuando digo dolores de parto. La creación, ¿quién es la creación? Estamos hablando del reino animal, el reino vegetal, el reino marino. Estamos viendo los vientos, los cerros, toda la tierra, toda la creación que usted ve a su alrededor está gimiendo con dolores de parto ante el Padre por la manifestación de los hijos. ¿Por qué? Porque la misma creación sabe que los que tienen la solución del problema que está aconteciendo son los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios fueron creados a su imagen y a su semejanza. El problema es, hermano, que nosotros estamos bien apegados a la tierra. Estamos apegados a la tierra. Y estamos tan conformados, hermano, con lo que tenemos. Nos hemos vuelto egoístas, egocéntricos, ególatras, orgullosos, que creemos tener la razón, que todo el mundo esté equivocado y nada más nosotros tenemos la razón. El problema es, hermano, que solo estamos concentrados en lo de nosotros mismos. Usted no sabe lo que está haciendo. Cuando yo estoy concentrado en mí mismo, hermano, ¿sabe qué? Lo estoy haciendo por ignorante. Porque en la vida real, hermano, Dios no nos creó para concentrarnos en nosotros mismos. Dios nos creó para su servicio.
Por eso, hermano, Dios te ha llamado. Dios el día de hoy ha escogido muy poca gente. ¿Por qué? Porque los llamados no se dejan instruir, capacitar por el Espíritu Santo. Verdaderamente, hermano, yo me admiro de todo esto. Lo que sí te digo, lo mejor de Dios está a punto de ocurrir. Por eso Dios ya está trabajando en pocas personas, pero dispuestas. Desgraciadamente, hermano, mucha gente no quiere entender. Pero hace mucho tiempo el Espíritu Santo ha estado trabajando con nosotros, primeramente para hacernos entender. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto desentendidos. Dice la palabra de Dios, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. El día de hoy, hermano, aparentemente se busca a Dios, pero mi pregunta es, ¿la búsqueda según tú que tienes para con Dios tiene resultados? Porque dice Dios, el que me busca me encuentra. Los que temprano me buscan me encuentran, porque el mismo Dios de los cielos se deja encontrar. Tienes que entender que Dios nos diseñó, primero nos pensó, nos diseñó y nos creó y nos envió a la tierra con un propósito, con un destino profético. Por eso Jesús, mi hermano, cuando supuestamente se le perdió a María y a José, lo andaban buscando y no lo encontraban, regresaban porque llevan en una peregrinación, ya había pasado tiempo, y regresaban a buscar a Jesús. Y cuando llegaron lo encontraron en la sinagoga y le dijo María, ¿por qué nos haces esto, Jesús? Y Jesús le dijo algo muy importante, que tienes que entender que Jesús, hermano, es el ejemplo a seguir, es el modelo en lo cual nosotros tenemos que convertirnos. Por eso Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y Jesús le contestó a su madre María y le dijo, me es necesario darle los negocios de mi Padre, porque Jesús entendió que con ese propósito fue enviado a la tierra. Desgraciadamente el día de hoy no tenemos ese sentir, ese pensar como Jesús. La palabra de Dios nos dice que ese mismo sentir, ese mismo pensar que hubo en Cristo debe haber en nosotros. Por eso el anhelo y el deseo del Espíritu Santo es llevarnos a obtener la mente de Cristo, aunque la palabra nos enseña y nos dice en el final de la creación de Dios sobre nosotros que nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Aunque usted diga, no, pero es que yo no puedo ver la mente de Cristo en mi persona. Por eso el Espíritu Santo va a comenzar la obra en tu vida y nos va a llevar a que verdaderamente la mente de Cristo se establezca en cada uno de nosotros para que podamos tener ese sentir y ese mismo pensar que hubo en Jesús para poder realizar la voluntad de Dios con la cual fuimos enviados a la tierra. El problema es, hermano, que la loca de nuestra casa siempre nos trae por un lado y por otro. Cuando digo la loca de tu casa, hablo de tu mente, hermano. ¿Por qué? Porque ahí es donde Satanás pelea. Ahí es donde Satanás pone una invasión de pensamientos negativos que nos alejan del propósito de la realidad del reino. Y el diablo siempre va a pelear, va a luchar para que nosotros no nos concentremos en esa realidad. Lo que va a hacer el diablo va a ser volvernos egoístas, egocéntricos, que solo pensemos en nosotros mismos. Y eso es lo que realmente nos hemos convertido. Yo recuerdo cuando Dios creó a Adán y a Eva, hermano, los creó de acuerdo a su voluntad. Antes de que ellos pecaran, hacían la voluntad de Dios. Y todos lo realizaban maravillosamente y se movían de una forma maravillosa. Ellos podían moverse en las dos naturalezas, en la física y en la espiritual. Yo verdaderamente, hermano, me admiro de esa realidad. Porque esa vida que Adán y Eva vivían es la que vivió Jesús cuando vino a la tierra. Por eso se dice en la palabra que Jesús es el segundo Adán. El primer Adán antes de pecado vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. El segundo Adán siempre vivió de acuerdo a la voluntad del Padre y nunca se desvió. Adán sí se desvió. Y ellos vivían de acuerdo a la voluntad de Dios y disfrutaban de toda la bendición que Dios creó desde el principio. Verdaderamente el Padre tenía el anhelo, la ilusión de que Adán y Eva cumplieran con el propósito completamente. Pero Adán se rebeló. Adán renunció a su jurisdicción, abdicó su trono. Y desgraciadamente, hermanos, es lo que muchos de nosotros estamos haciendo. Estamos renunciando a nuestra jurisdicción. Nos estamos convirtiendo en gente independiente de Dios. Tenemos que creer que Dios nos creó
para depender de Él. El día de hoy el hombre depende de sí mismo, pero automáticamente al no depender de Dios estamos dependiendo de Satanás, porque no hay un camino neutral, ¿es Dios o es Satanás? Cuando no dependemos de Dios, dependemos de Satanás. Y Satanás siempre nos va a convertir en egoístas, en egocéntricos, que solamente estemos concentrados en nuestros propios propósitos. Tienen que entender que tú y yo no fuimos creados por la casualidad, ni somos un accidente de nuestros padres. Dice la palabra de Dios que Dios nos hizo y no nosotros mismos. Aunque usted o aunque sus padres hayan tenido intimidad sexual y de ahí usted provino, pero no es por ellos. Dios hizo que la semilla que tu padre sembró en tu madre germinara y recobraras vida en el vientre de tu madre, y de esa forma el Espíritu Santo te trajo aquí a la tierra. Así como María concibió del Espíritu Santo, y de esa forma el Espíritu Santo lo trajo aquí a la existencia, a la tierra, para cumplir el propósito del Padre. Yo creo, mi hermano, que Jesús nos pone un ejemplo maravilloso para que entendamos y comprendamos. El problema es que mientras nosotros sigamos, hermano, siendo egoístas, nunca vamos a cumplir el propósito ni el destino profético con el cual usted y yo fuimos enviados a la tierra. El gran evento de Dios que está a punto de realizarse, hermano, es donde Dios recogerá la más grande cosecha de almas que nunca en la historia ha sido recogida. A lo mejor a usted no le importa el alma de otras personas, la vida de otras personas. Porque si te importara la vida de otras personas, hermano, entonces tú verdaderamente amas como Dios ama. Aunque yo le voy a decir algo, Dios ya derramó de su amor en cada uno de nosotros, como dice Romanos 5:5. Dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al tener tú el Espíritu Santo en tu corazón, tú tienes el amor de Dios, porque el Espíritu Santo es amor, Jesús es amor, el Padre es amor, es uno de los atributos de Dios. Y por esto me hago mi pregunta para que si el amor de Dios ya está en tu corazón, ¿por qué no amas al prójimo? Hace mucho tiempo, hace años, yo miraba por los bulevares un montón de perros muertos. ¿Por qué? Porque los perros no saben, se atraviesan y los matan, porque en el bulevar los vehículos van recios. Antes había muchos perros muertos por los bulevares. Y así como miramos los perros muertos por los bulevares, es la misma idea que tenemos con el ser humano. Mira el día de hoy cuánta gente muerta por todos lados. No nos importa. Yo quiero decirte que cada vez que el Padre, cuando ve a una persona que muere, le duele en su corazón. Le duele, ¿por qué? Porque sabe que esa persona no va a ser salva. Sabe que esa persona se va a perder por toda una eternidad. La gente cree que el infierno no existe, pero sí existe. Si no existiera, Jesús no hubiera venido a la tierra a padecer por nosotros. Jesús vino a salvarnos de ese lugar. Adán nos heredó ese lugar, pero el Padre dio a Jesús para salvarnos de ese lugar y llevarnos al reino de donde provenimos. Yo lo que trato de decir, hermano, que el día de hoy no nos importa la vida del ser humano. Porque si nos importara, hermano, verdaderamente nosotros le habláramos de Jesús. Hace tiempo yo escuchaba un comentario bíblico, y en ese comentario bíblico dice que decía una persona: a mí me gustaría irme al infierno, porque de seguro en el infierno ahí se encontrarán los mejores ángulos, las mejores chicas, las mejores drogas, de todo esto, y allá va a ser el mejor gozo. Así piensa un insensato, un loco, un necio, ignorante, que no conoce la realidad de las cosas después de la vida. Pero yo quiero decirle, mi hermano, que hay tanto testimonio que Dios ha permitido, que ha llevado gente y han escuchado realidades en ese lugar, y verdaderamente cuando llegan aquí, llegan espantados de lo que vieron allá. ¿Cuántos de ustedes no han sido llevados por Dios al infierno, a enseñar el infierno? Cuando llegaron aquí, llegaron temblando, llegaron asustados. Yo recuerdo cuando llevó Dios a una persona de aquí a ese lugar. Es que ese lugar es cierto, es verdadero. Jesús habló muchas veces de ese lugar. Tú puedes leer los 4 evangelios y te vas a dar cuenta de ese lugar. Lo que yo te trato de decir, hermano, es que Dios no anhela ni desea que el ser humano vaya a ese lugar, porque ese lugar fue creado solamente para Satanás y todos los demonios, no para el ser humano.
Por eso dice el Señor, y yo le diré a la izquierda, apartado de mí, malditos al fuego eterno. Y se refiere a Satanás y todos los demonios. Pero no para el ser humano. Para el ser humano, hermano, fue creado un lugar maravilloso, donde si logramos creer, algún día permaneceremos ahí por toda una eternidad entera, en el gozo del reino, en lo más maravilloso, en la ciudad de oro, en el mar de cristal, donde las plantas alaban, cantan y glorifican el Santo Israel. Todos los que han ido al cielo se maravillan del cielo. Y el Señor siempre ha dicho, dile a mis discípulos que ya están las moradas listas para ellos. El problema, hermano, es que nosotros ignoramos todo ello, porque somos ignorantes de la palabra de Dios. Tenemos tiempo para las redes sociales, pero no para leer la palabra de Dios, no para salir de la ignorancia. Jesús nos enseña desde que era un niño, él escudriñaba la Sagrada Escritura constantemente, y dice que para él era una costumbre leer la Sagrada Escritura. Allí es donde se dotó de sabiduría. Mucha gente, no, pues es que era el Hijo de Dios. Tienes que entender que Jesús se despojó como Dios y tomó condición humana. Jesús no venía con los atributos de Dios. Jesús vino como un siervo, vino como un ser humano común como tú y yo. Pero si tú te das cuenta, Jesús desde niño iba a la sinagoga a estudiar los pergaminos. Y leía y leía. Por eso dice la Escritura que Jesús crecía en estatura y en sabiduría para con Dios y los hombres. Hermano, si Jesús es el modelo a seguir, ¿por qué no negamos a seguir los pasos de Jesús desde su niñez? A lo mejor tú naciste del vientre de tu madre, pero yo me refiero al nacimiento de nuevo. Cuando nacimos del Espíritu, no de carne ni de sangre. Cuando Dios tuvo misericordia de nosotros y permitió que su palabra nos diera vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Yo me refiero al día desde que tuviste un encuentro con el Señor. Desde ese día, hermano, deberíamos de habernos sumergido en la palabra de Dios. Tenemos que leer. ¿Por qué, hermano? Porque aquí está tu vida. Así como Jesús encontró escrito de Él, también tú vas a encontrar escrito de ti. Porque la Escritura no solo habla de Jesús, también habla de ti. Aquí hay tantas promesas para nosotros. Aquí se encuentra el propósito de Dios para nosotros. Le dice ahorita que decía que mucha gente no sabe que nació con un propósito y no conoce su propósito, porque nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo, en la palabra. Aquí está escondida tu vida. Todas las personas que escondían la palabra de Dios encuentran el escrito de Él. Y saben el día que irían a ver, saben con qué propósito vinieron a la tierra. Y se enfocan en esa realidad. Yo ahorita venía escuchando a un hombre que estábamos viendo mi esposa y yo. Y este hombre me llamó la atención y dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero conocerte, pero más allá de la Escritura. ¿Y qué crees? Dios permitió que tuviera ese encuentro y conoció al Señor más allá de las Escrituras. Aunque Dios se revela en las Escrituras. Por eso Jesús decía, yo vine a dar a conocer a mi Padre. ¿Quién es Jesús? El Verbo que se encarnó en un día. La palabra es Jesús. Y esta palabra, hermano, da a conocer a tu Padre, porque esta palabra habla de un reino. Cuando hablamos de un reino, no hablamos de un territorio, de un palacio, hablamos de una persona, y esa persona es Jesucristo, porque Jesús es el reino. ¿Y qué significa el reino? Se lo hemos dicho una y otra vez, que Dios es perfecto absoluto, que es soberano, que es justo, que Él es recto, que Él es vida eterna, que Él es amor, que es omnisciencia, que es omnipresente, que es omnipotente, que es santo, y habla de muchas cosas. Pero cuando hablo de todo esto, hablo de su persona, y la palabra habla de su persona. Por eso, hermano, Dios también decía que lo conozcamos. Dios, cuando tú y yo empezamos a escudriñar, Dios nos revela el contenido oculto de la palabra. Por eso muchos de nosotros, hermano, estamos concentrados en nosotros mismos. No nos hemos dado cuenta de la realidad. Por eso la Escritura dice, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Usted ya, no, pero yo sí veo, pero no ves el contenido de la palabra. Porque si tú miras el contenido de la palabra, verdaderamente, yo puedo decir, verdaderamente tú ves.
Pero si no ves el contenido de la palabra, es que tú estás ciego. Y no el peor ciego que el que no quiera ver. Por eso Dios siempre anhela que vayamos a la Escritura. Y cuando tú y yo vamos a la Escritura, invitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quita el velo que no nos deja ver lo oculto de la palabra. Y nos empieza a revelar lo que Dios ya nos concedió para que lo concibamos en el vientre de nuestro corazón y traigamos a la existencia la realidad de la palabra. Pero esto solamente lo realizan aquellos que creen en el Señor. Porque la fe, la certeza, la seguridad, la convicción de lo que no se ve, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios te quiere, mi hermano, usar poderosamente para que traiga la existencia lo que los ojos naturales no ven. Pero con nuestra fe, mi hermano, vamos a hacer posible que se vea. Yo verdaderamente, hermano, siempre le he pedido a Dios, Señor, ayúdanos. Tu palabra dice que no del que quiere ni el que corre, sino que tú tengas misericordia. Ten misericordia de nosotros. Por eso, hermano, tu oración debe ser: Señor, ten misericordia de mí. Yo reconozco que no sé nada, pero yo sé que Jesús envió al Espíritu Santo con un propósito para que fuera su sustituto y nos enseñara todo lo que él un día aprendió. Porque te voy a decir una cosa: el maestro de Jesús fue el Espíritu Santo. Jesús no pudo estar sin la asistencia del Espíritu Santo, porque Jesús tenía un padre y ese era el Espíritu Santo. Porque María concibió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo como padre lo enseñó, porque también no nomás es ser padre, también es ser maestro. Enseñó a su hijo. Y es el que lo dio y le enseñó todo lo oculto de la palabra. Y yo quiero decirte que también tú tienes un padre, no solamente el padre biológico, si tienes un padre espiritual. Y ese padre quiere hacerla de maestro, quiere enseñarte la profundidad de la riqueza, la sabiduría del cielo, para que sepas quién eres tú. Los hijos del reino no son ignorantes, los hijos del reino son sabios. El día de hoy, mucha gente no se da cuenta, pero el diablo, desde que Adán y Eva pecaron, nos convirtieron en gente astuta. Todos somos bien astutos, porque Adán y Eva cayeron, nos contaminaron de astucia. Así como Adán se justificó: es que la mujer que me diste, y Eva le echó la culpa a la serpiente, es que la serpiente. Y así estamos todos nosotros, siempre culpando a la gente. Es que yo tengo trabajo, es que yo tengo acá, es que yo tengo allá, es que mis hijos, es que aquí, es que allá, pero nunca tienes el tiempo para Dios. Pura justificación. Y yo lo que le digo, mi hermano, Eva fue juzgada por Dios, aunque era ella una mujer ignorante. La justicia y la rectitud la juzgaron, aunque no supiera nada. Porque Eva representa la ignorancia, Adán el conocimiento, la sabiduría del reino. Eva representa iglesia, representa personas. Pero yo quiero decirle que Eva no tuvo mucho conocimiento, hermano, porque le faltó mucho conocimiento. Pero Adán era sabio. Adán le impartió poco conocimiento del reino. Y el día de hoy mucha gente no viene a la iglesia, hermano, porque no quiere recibir el conocimiento. Yo quiero decirte que cuando el Espíritu Santo te enseña, te desafía. Y a la gente no le gusta que la desafíen. A la gente no le gusta que la saquen del conformismo, del confort. No lo quieren que lo saquen del sistema en el cual se encuentra, un sistema egoísta. Yo quiero decirte, mi hermano, que Dios te dio con un propósito, y el propósito del Espíritu Santo es llevarnos a cumplir el propósito con el cual el Padre nos envió a la tierra. Por lo que digo, el evento de Dios más poderoso que nunca ha ocurrido está a punto de suceder. Y esa gente que va a ser usada por Dios en ese gran evento va a ser gente, mi hermano, que verdaderamente ha entendido y ha comprendido y está creyendo a Dios. Mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Cree que Dios existe. Cree que la Biblia es de Dios, pero no le ha creído a Dios, porque creerle a Dios es convertirme en hacedor de la palabra. Por eso la palabra que dice: muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo rebeldes, reprobables y abominables en cuanto a toda buena obra. Por eso dice la palabra de Dios algo importante, mi hermano. Dice: hijitos, no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque lo que hay en el mundo,
Es el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria, que no proviene de Dios, sino del mundo. Y luego dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Creer en Jesús. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos dice que de tal manera amó Dios a la humanidad y dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es creer en Jesús? Ser hacedor de la palabra de Dios, porque esa es la voluntad del Padre. Jesús, mi hermano, dijo bien claro: Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. En otras palabras, ¿qué quiso decir Jesús? Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Jesús es el modelo a seguir. ¿Qué te quiero decir con esto? Jesús entendió que fue enviado a la tierra a hacer la voluntad del Padre, pero dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Hermano, ¿cuándo vas a tomar tú esa decisión? Hasta el día de hoy no la has tomado. Porque si ya hubieras tomado esa decisión, tú ya estuvieras haciendo la voluntad del Padre. Hasta el día de hoy has hecho tu voluntad. Por eso les he enseñado, hermano, a veces antes de bajar al bautismo tenemos que tomar 3 decisiones. 1, morir al mundo. 2, morir al pecado. 3, morir a mi voluntad. Por eso cuando nos meten al agua, hermano, morimos al mundo, morimos al pecado, morimos a nuestra voluntad. Y cuando nos levantan en una nueva vida. Pero ya no para hacer mi voluntad, sino la de Él. Es tiempo, hermano, que entienda. Por eso yo recuerdo cuando Dios le dijo a Elías: Elías, vete de Gilgal a Betel. Gilgal es un lugar significativo. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, llegaron a Gilgal. ¿Qué significa esto? Es cuando Dios tuvo misericordia de ti, te sacó del mundo, te sacó de Egipto. Ya no estás en Gilgal, ya estás en la iglesia. Estás donde está el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo te va a decir: es tiempo de partir de Gilgal a Betel. En Betel, allí es donde se toman, porque también es un lugar significativo, y es donde se toman las mejores decisiones. Por eso, mi hermano, todos aquellos grandes hombres tomaban la decisión de servir a Jehová y servir a Jehová. Digo, de seguir a Jehová y servir a Jehová. Hermano, ¿hace cuánto tiempo el Espíritu Santo te ha dicho es tiempo de salir de Gilgal y irte a Betel? En Betel se toman las mejores decisiones. Y es donde tú ya debes tomar una decisión: Dios o Satanás. Dice la palabra que tú y yo no podemos servir a 2 señores, porque amarás a uno o odiarás al otro. Dice la palabra que yo prefiero que seas caliente o frío, pero los tibios yo los vomitaré de mi boca. ¿Qué significa esto? ¿Quién es un caliente? Alguien que está completamente metido con Dios. ¿Quién es un frío? Alguien que está completamente en el mundo con Satanás. ¿Quién es un tibio? Alguien que quiere servir a Dios, pero a la vez a Satanás. Dice Dios que a eso los va a vomitar. El día de hoy la iglesia se encuentra en ese estado: Dios y Satanás. Esto no puede ser así. Por eso es tiempo de tomar una decisión: Dios o Satanás. ¿Cuánta gente se ha ido sirviéndole a 2 señores? Y cuando ha llegado ante el trono blanco, se han decepcionado. Porque fueron al lugar que les corresponde, y ese lugar, hermano, no fue creado para nosotros. Y no solamente llegar a Betel, sino hay que ir a Jericó. Si tú te das cuenta, a la hora de Jericó fue donde Jesús fue probado por Satanás. Donde también, mi hermano, pasaron cosas con Eliseo.
El Eliseo, mi hermano, desde que estaba en Gilgal, cuando le dijo Elías, ¿sabes qué? Eliseo, quédate aquí, porque Dios dijo que me fuera a Betel. Y dijo algo muy importante, Eliseo: vive Jehová y ve tu alma que no te dejaré. O sea, un hombre cerrado. A donde tú vayas, yo iré. Y hermano, eso es lo que tenemos que entender. A donde vaya el Espíritu Santo tenemos que ir. Porque el Espíritu Santo nos va a indicar el camino donde tenemos que ir. El Espíritu Santo es quien ordena nuestros pasos. Y el Espíritu Santo sabe dónde tenemos que ir. Por eso Elías no dudó en ir. Salir de Gilgal y irse a Betel. Por eso también Eliseo entendió: no, yo voy a seguir el día hasta donde vaya. Y vive Jehová y tu alma que no te deje. ¿Y sabe qué? Y se fue de él a Betel. Cuando estaban en Betel, una vez más vino palabra de Dios y dijo: ¿sabes qué, Elías? Vete a Jericó. Y quiero decirte, dijo Eliseo: vive Jehová y tu alma que no te voy a dejar, Elías. Este hombre estaba aferrado. Y esa actitud es la que tú y yo debemos de tener. Así como lo decía Eliseo, así debemos de actuar. Porque Eliseo, hermano, es un discípulo que está aprendiendo. Porque Eliseo era el discípulo de Elías. Los discípulos de Jesús también se apegaban a Jesús, y a donde iba Jesús también iban ellos. Y hoy, mi hermano, tenemos que seguir al Espíritu Santo a donde nos lleve, porque Él es el que ordena nuestros pasos. Cuando llegaron a Jericó, hermano, una vez más vino palabra de Dios y le dijo a Elías: vete. ¿A dónde? Al Jordán. No sé si me está entendiendo. Y una vez más le digo a Eliseo: vive Jehová en tu alma que no te voy a dejar. Aferrado. Hermano, esa actitud es la que nosotros debemos de tener. Pero siempre seguimos al diablo. Siempre andamos siguiendo al diablo, porque el diablo siempre nos relaciona con este mundo. Siempre nos lleva, hermano, a darle placer a nuestro peor enemigo, que es la carne. Porque lo que hay en este mundo son los deseos de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria que no proviene de Dios, sino del mundo. Estamos concentrados en esto. Es lo mismo que dice la palabra del sembrador, que una parte de la semilla cayó entre espinos. Dice que crecieron los espinos y la ahogaron. ¿Qué significa? Que los placeres, los afanes, la riqueza lo apartan a uno de Dios. Así vivimos nosotros. Hermano, yo quiero decirte que así no nos servirá para el gran evento de lo de Dios. Hermano, Dios dio un tiempo de purgación a la iglesia. Y ese tiempo es maravilloso, donde Dios nos va a redimir, nos va a cambiar, nos va a transformar. Pero yo lo que te trato de decir, mi hermano, que para estar preparado para el evento no es que ya le pedí perdón a Dios, ya estoy bien. No estamos preparados para eso grande y sobrenatural. Por eso Dios nos quiere redimir completamente, hermano, para vivir un estilo de vida de acuerdo al diseño del reino. Acuérdate que Dios nos dio toda la naturaleza, una pista que hay en el espiritual. En el espiritual, esa es la que nos va a llevar al Espíritu Santo para que sea una realidad de nosotros. O sea, que regresemos del Padre original para poder estar preparados para ese gran evento tan sobrenatural, hermano, que ni siquiera tu mente se imagina. Y mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Aquí nos habla claramente de la palabra de Dios. Y mira lo que dice: antes de tiempo, como está escrito, cosas que ojo no vio, están por verse. Pero ¿quiénes las van a ver? Ahorita lo van a entender. Y dice: mi oído oyó. Y luego dice: ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman en el gran evento que va a acontecer aquí en nuestra realidad. En los ojos, mi hermano, mirarán cosas que nunca en la historia han sucedido. Y los grandes profetas desearían verlas. Y si no yo creemos, las miraremos. Y nuestros oídos escucharán cosas poderosas que nunca le ha sido dado por expresarlo. Pero en este tiempo Dios lo va a permitir. Pero solo aquellos que paguen el precio.
Solo aquellos que se dejen trabajar por el Espíritu Santo y de acuerdo a la palabra de Dios. Porque el Espíritu no va a trabajar contigo, como él piensa, como él cree, sino de acuerdo a lo que está escrito. Por eso Jesús dijo, Él tomará de los niños a saber para que sepan lo que tienen que hacer. Pero dice algo importante también. Dice, ni han subido al corazón. ¿Qué quiere decir? Que nuestro corazón no ha imaginado lo que Dios en este tiempo piensa traer. Quiere decir que si yo amo al Señor, por mis hechos, entonces mi corazón me va a empezar a recibir esos grandes pensamientos sobrenaturales que vienen de la posición del corazón del Padre que reservó para este tiempo. Ahora mi corazón empezará a imaginar esos pensamientos. No serán de imaginación propia, sino serán por Dios. Eso es lo que hoy en día, mi hermano, han recibido muchos hombres, han recibido poderosas revelaciones. Hay una persona que diga, yo quisiera ser tan poderosa como ellos, porque ya tenemos una repetición, todo el futuro ya está dentro de nosotros, de poderosos hombres en Dios. Pero el problema es, hermano, que mientras yo no me meta, mientras no me realice y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida, nunca eso saldrá de mi vida, porque todo ya está dentro de ti. No vas a esperar que venga el futuro de tu vida a tu vida, ya está dentro de ti. Por eso cuando tú y yo nos dejamos ordenar los pasos, el Espíritu Santo va descodificando los códigos que ya están en nuestro espíritu. Y de acuerdo a la descodificación, a la descifración de los códigos, vamos a ir entendiendo y caminando y nos vamos a ir desarrollando de acuerdo al sistema del reino. Yo no sé, hermano, pero Dios anhela y desea toda esta realidad. Por eso, hermano, Dios está llevando a muchos a un proceso que es doloroso. Es doloroso. Nos pasa por escasez, nos pasa por todo, por problemas, situaciones, pero no es para hacernos daño. Porque Dios, hermano, todo eso lo usa para producir lo positivo en nosotros. Para nosotros, para producir lo positivo, a lo mejor va a ser lo bueno, ¿no? Que produce, pues no, así trabaja el hombre, pero Dios trabaja de una forma diferente. Por eso Pablo decía, yo fui enseñado a tener abundancia, pero también fui enseñado a tener escasez. En otras palabras, tú puedes leer en 2 Corintios, hermano, todo lo que padeció este hombre, hasta de falsos hermanos, de naufragio, de golpe, de todo, hermano. Y dice la Escritura que todo lo que se está padeciendo en todo el mundo tenemos que padecerlo también nosotros, por Dios. Hay muchos padecimientos que padecemos, pero son las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra rebelión. Yo no sé me entienda. Este evento, mi hermano, proviene de Dios y no es un invento del hombre. Es un invento maravilloso. Por eso dice en Éxodo, lléveme Éxodo 34:10, es un pacto que Dios hizo. Esta es una profecía para estos tiempos. Moisés no hubo profeta como Moisés. Por eso Moisés dio esta profeta para el futuro. ¿Qué dice lo que dice ahí? Y él contestó, aquí está hablando Dios. Yo hago pacto delante de todo el pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. En otra versión dice que si se la dijere no la creería. No sé si se entienda. Es algo tan poderoso, algo tan glorioso, hermano. No hemos mirado nada. En los tiempos de Jesús comenzó la gloria postrera. Ese es el inicio de la gloria postrera. Porque Jesús inició con la gloria postrera. Pero a nosotros nos toca movernos en lo más poderoso de la gloria postrera. Porque estamos, mi hermano, a punto de empezar estos maravillosos. Por eso los ojos mirarán cosas que nunca han visto, los oídos escucharán cosas que nunca han escuchado. Y todo eso, mi hermano, Dios lo ha reservado para estos tiempos. Pero mi pregunta es, ¿estás preparado? ¿No estás listo?
Porque Dios no puede usar un orgulloso, soberbio, altivo, arrogante, una persona que vive una vida doble, que todavía es hijo del diablo, que todavía hace la voluntad del diablo, que anda como un egocéntrico, como un ególatra, como un egoísta. Dios no te puede usar. Porque Dios en este tiempo solo va a usar vasos limpios. Primero por dentro, para que lo de adentro lo refleje en exterior. Yo no sé si lo entienden. Por eso Dios en este tiempo le va a dar el poder a la gente de guardar la palabra y ponerla por obra, porque esto no es del hombre, es el que Dios te lo permita. Por eso dice que no es el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tenga misericordia. Por eso el Salmo 119, 17 dice algo importante. ¿Qué dice? Y ese no lo dice, pero miren lo que dice. Aquí este hombre está orando a Dios, pero le está pidiendo a Dios que le dé el poder. Dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Hermano, tú y yo no podemos guardar ni poner en práctica la palabra si Dios no nos da el poder. Por eso dice que no es del que quiere ni el que corre, sino del que tenga misericordia. O como dice Filipenses, en él está el poder como el querer. Hermano, tenemos que rogar, tenemos que suplicar. Cuando tú y yo estemos rogando y suplicando, quiere decir que es una actitud de interés. El día de hoy la gente no tiene interés por lo de Dios. En la mañana escuchaba a mi esposa y yo, porque ella siempre tiene predicación y yo siempre estoy ahí con Jorge otra. Y ¿sabe qué? Ahí dice una persona que en este tiempo la gente no tiene deseo de nada de lo de Dios, nada de la palabra y nada de la iglesia. En ese tiempo el amor de Dios se ha enfriado en las personas y se cumple lo que Dios profetizó a través de Jesús, que el amor de muchos se enfriaría. El día de hoy está frío, y mucho más cuando miramos mucha gente que estuvo en la iglesia y ahora anda perdida en el mundo, hundida en el pecado. Miren lo que le voy a decir, y me voy a atrever a decir si no es pecado, mas no voy a decir personaje. Había un personaje que un día me dijo, ¿saben qué? Mi esposa me engañó. Me engañó con mi compadre. Pero ese hombre ha idolatrado tanto a esa mujer que no le importa que lo engañe. Esa mujer se ha convertido en una mentirosa y todo el tiempo lo ha engañado. Él vive mal. Y sabe que verdaderamente este hombre prefiere mejor a esa mujer que a Dios. Ese hombre tiene un llamado grande. Porque yo soy testigo de cuando Dios lo usó, hermano. Poderosa profecía, poderosas revelaciones que están sucediendo en este tiempo. Pero es tan orgulloso, tan soberbio, tan cerrado, que idolatra tanto a una mujer, que la tiene como su diosa. Le ha puesto los cuernos una y otra vez, pero dice la escritura que no hay Dios ciego que el que no quiera ver. Hermano, mujeres son usadas por el diablo para destruir tremendos ministerios. Yo no sé, pero muchos hombres de que empezaron a ser levantados por Dios, el diablo usó una mujer para derribarlos. ¿Cuántos testimonios no has escuchado eso? Tremendos hombres que Dios levantó, hermano, a niveles altos, donde el poder de Dios empezaba a manifestar de una forma tremenda, pero por una mujer, o mujeres grandes, hermano, por un hombre, fueron derribados. Aunque no era mujer, porque la lucha no es con carne y sangre, sino con principados, potestades, gobernadores y fuerzas de maldad que se mueven en la región celeste. O sea, personas han sido poseídas por demonios, y esos demonios han llevado a las personas a destruirlos, a alejarlos de la realidad del reino de Dios. Por eso, hermano, el diablo sabe cómo trabajar con el hombre. Por eso el diablo ha estado trabajando contigo y te ha estado desubicando. Y te ha alejado del propósito, te ha alejado de la visión. Por eso en este tiempo el amor de Dios se ha enfriado en la persona. Porque mira a fulano al mandarme a predicar, hermano, tú no pongas la mirada en el hombre. Porque el hombre es imperfecto y el hombre siempre vamos a fallar. Tu mirada debe estar puesta en el autor y consumador de la fe, porque Él es perfecto, Él no falla. Además, Él un día vino a la tierra y Él nunca pecó. Fue tentado por el diablo en todas las áreas de su vida, pero Él nunca pecó. Porque Él supo que Él vino a hacer la voluntad del Padre, mas no la de Satanás.
Y tú y yo tenemos que entender que fuimos enviados a la tierra a hacer la voluntad del Padre, no de Satanás. Pero el día de hoy hacemos la de Satanás. Somos rebeldes. No nos queremos someter a Dios. No, pero fulano, mangano, perengano, suenan mal y no les ha pasado nada. Y porque no les ha pasado nada, te vas a ir al mundo también. Hermano, Dios anhela y desea que verdaderamente nosotros nos sumerjamos en la mano del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos va a preparar para la realidad de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Jesús de niño siempre fue instruido y capacitado por el Espíritu Santo. Y un día el Espíritu Santo va y ya está listo tu hijo. Por eso cuando Juan el Bautista lo bautizó, hermano, dice que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo como una paloma corporal y permaneció sobre él. Y se escuchó una voz del cielo que decía, donde Dios lo estaba probando y le estaba entregando su jurisdicción: he ahí, hijo amado, en que mi alma tiene complacencia a él escuchar. El Padre lo estaba autorizando como un verdadero maestro que venía a enseñar la verdadera filosofía del reino que sobrepasa todo entendimiento humano. Por eso, hermano, todo el que cae en las manos del Espíritu Santo, que lo recibe y que lo reconoce como maestro, lo va a llevar, hermano, a que se gradúe y que Dios lo autorice. Yo no se lo entienda. Quizá diría, mi hermano, todo está en pecado y está perdido. Haz un examen de tu vida, pero sin egoísmo, sin orgullo. Porque el orgullo es estimación hacia mi propia persona. Todo el mundo está equivocado, nada más yo estoy bien y yo tengo razón. Quita tu orgullo, quita tu ego, haz un examen de tu vida y vete a la luz del espejo de la palabra. Quiero decirte, hermano, que estás en pecado. Y sin darte cuenta estás perdido. Si sigues así, estás en pecado y estás perdido. Pero yo quiero decirte esto. En el principio, ¿cómo estaba la tierra? Vacía y desordenada. Pero ¿quién se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu Santo. Yo me gozo de esa realidad. A lo mejor tu vida se encuentra en caos. Hay confusión en tu vida. Porque antes había caos y había confusión. Mas sin embargo el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo se encuentra tu vida el día de hoy? ¿Confundida? ¿Cómo estás? ¿Hay caos en tu vida? Claro que sí. Cuando hablo de caos, hay pecado, hay rebelión. ¿Qué entiende por la palabra? Eres un caos. ¿Sí me entienden? Hay confusión. Pero ¿sabes qué, hermano? Pero aunque tú te encuentres así, hay esperanza para tu vida. Por eso Jesús le decía a su discípulo: les conviene que yo me vaya. Y yo le voy a rogar al Padre para que les envíe el Consolador. Porque yo no lo voy a dejar huérfanos. Hermano, la Escritura enseña y dice que tú y yo no estamos solos. Hay alguien que nos acompaña cada día y se llama Espíritu Santo. Y dice que Él permanecerá con nosotros hasta el fin de los días aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo, hermano, es vigente hasta el día de hoy. Y mientras el Espíritu Santo esté vigente a favor de la humanidad, hay esperanza de que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas de acuerdo al anhelo y al deseo de la voluntad de Dios. No sé si me entiendo. Verdaderamente, hermano, yo me sorprendo de esta realidad. ¿Cuántas veces, hermano, no nos ha estado hablando el Espíritu Santo? Está como en aquella visión, hermano, que me mostró Dios. Porque me decía el Señor: así está esta iglesia. Cuando iba a esta iglesia, hablo de todas las iglesias, hermano. De todas. Yo miraba a un pastor que iba en una camioneta cuadrada de los años 60, ya se lo he dicho, manejando y con el estéreo todo volumen, música del mundo. Y en medio de sus piernas llevaba un marranito, un porqui, sin dedos, los maritos güeritos que no tienen pelo. ¿Sí los conocen? Y ese marranito era color de rosa. Él iba abrazando su marranito y oyendo música, el mundo empezó a marrano. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿qué significa esto? Dijo:
ese hombre solo piensa en lo de este mundo. Y el cerdo significa la inmundicia y el abrazado de la inmundicia, del pecado y de la maldad. Y yo miraba a una persona que se acercaba por la ventana y no le hacía caso. Él estaba concentrado en la música del mundo y en la inmundicia. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros estamos abrazando este mundo y la inmundicia de este mundo y el Espíritu Santo nos está hablando y no le hacemos caso porque estamos fundidos, conectados a este mundo? No sé si me entienden. El Espíritu Santo nos está todo hablando. Cada vez que venimos a la iglesia nos habla, nos desafía a que le entreguemos nuestra vida al Señor. Oye, yo recuerdo desde el primer convertimiento de Saulo de Tarso. Desde ese día, hermano, él se entregó al Señor. ¿Por qué? Porque ahora se dio cuenta que estaba en la verdad. Antes no conocía al Señor. Por eso cuando cayó de su cabalgadura, mi hermano, al Señor le dijo: Saulo, Saulo, tú no te das causa contra el aguijón. Y mismo Saulo decía: ¿quién eres, Señor? No lo conocía. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ese día, mi hermano, la vida de este hombre dio un giro 360 grados en su vida. Desde entonces tuvo un encuentro con la verdad. Y de ahí en adelante, hermano, él empezó a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso este hombre fue levantado poderosamente y fue usado en aquel evento de aquellos tiempos. Pero yo quiero decirte lo que decía él, y me llama mucho la atención. Mas juntamente con Cristo estoy crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir? Murió al viejo hombre, murió al deseo de esta carne. Por eso el mismo Pablo decía que deberíamos de azotar este cuerpo. Azotar este cuerpo, no darle lo que le agrada a este cuerpo. Porque lo que le agrada a este cuerpo no se enemista de Dios. Dice la palabra, hermano, que el que anda conforme a la carne no le puede agradar a Dios. ¿Qué es andar conforme a la carne? Andar en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borrachera, orgía, siendo maldiciente, ratero, estafador, avaro, homosexual, bisexual, prostituta, lesbiana, marimacho, altivo, arrogante, leal, sin afecto natural, chismoso, calumniador, criticón, murmurador, lleno de pornografía y un montón de cochinero que habla la Biblia, mi hermano, que desagrada a Dios. El día de hoy, hermano, no queremos morir a eso, queremos revolcarnos en todo eso. Eso es vivir en inmundicia, eso es avanzar el marrano que llevaba este pastor. Hermano, así no vamos a ser partícipes de ese evento. Te voy a decir, amigo, el Espíritu Santo, hermano, está entre nosotros. De hecho, está aquí. Porque Él es el que enseña. Él es el que nos instruye. Él es el que nos revela la verdad de la palabra. Yo sé que muchos de ustedes ya no son lo mismo cuando llegaron aquí, porque cuando llegaron aquí venían pecando al 100%, abrazando el marrano de completo y besándolo. Pero el día de hoy, hermano, muchas cosas que tú practicabas ya no las practicas. Pero el proceso de Dios, mi hermano, va muy lento en tu vida porque tú estás atrasando el proceso. Yo quiero decirte, mi hermano, que el Espíritu Santo trabajó 3 años y medio con los discípulos. ¿Cuántos años tiene el Espíritu Santo trabajando en tu vida? 3 años y medio duró el proceso con ellos. Y los llevó a ser gente humilde. Porque Jesús dijo: aprender de mí que soy manso y humilde. 3 años y medio duró el Señor con ellos. Y mira dónde los llevó, hermano. Los llevó a estar preparados para el evento que se manifestó en aquel tiempo. Porque Jesús provocó un avivamiento maravilloso. Lo provocó por obediencia, por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios a sus hijos, o sea Jesús a los hijos, les heredó una iglesia avivada. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando después de que resucitó, llegó a la casa y dice que ¿qué hizo?
pasa a vosotros, dijo a ellos. Y lo que hizo, sopló sobre ellos. ¿Qué sopló? El Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en sus personas? Lo llevó a una total regeneración. Fíjate, lo llevó a ser regenerado de toda carne. Ellos murieron, por eso la Escritura dice que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque la carne ya no los controlaba, no los gobernaba. Ahora era el Espíritu. Ese soplo que le dio, que fue el Espíritu Santo, los llevó de ser carnales a ser personas espirituales capaces de ser usados poderosamente por Dios. Si tú y yo leemos los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, son cosas maravillosas. Yo quiero decirte que el libro de Hechos no fue terminado, la historia de Hechos no ha sido terminada. Tú y yo le daremos continuación, pero tenemos que estar en esos niveles que estaban ellos. Por eso Dios dice que debemos de morir a nosotros mismos. Dice, el ayudarte a ti mismo no es ayuda, sino muerte. Pero el sacrificar tu vida es mi camino. Mi camino encontrará, y en mi camino te encontrará a ti mismo. O sea, la verdadera persona que Dios diseñó en el reino. El que ama su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Por eso Pablo decía, mi vida está en Cristo y el morir es ganancia. Ahí mi hermano que tenía miedo que los arrestaran porque lo querían meter preso y golpearlo después de todo lo que pasó, ahora mi hermano cuando los golpeaban se sentían dignos del Señor. No les importaba lo que les hicieran. Por eso un día Pablo y los demás apóstoles le dijeron a aquellos hombres, juzguen entre vosotros si es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, hermano, esa gente llegó a ser levantada poderosamente por Dios y le dieron seguimiento a un poderoso avivamiento que les heredó Jesús. Pero ellos nos dejaron un poderoso avivamiento, pero tú y yo no podemos ser partícipes de ello si no caemos en la condición que cayeron ellos, vidas espirituales. Porque en una vida espiritual es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo quiero decirte esto, hermano, la película tuya no ha terminado, pero de ti depende cómo termine tu película. Mira las generaciones que ya pasaron, un caos de esas generaciones. Nunca cumplieron su propósito. Se fueron sin conocer el propósito. Se fueron sin hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? El final de esa película fue triste, porque cayeron al infierno. Se fueron a la eternidad sin el Señor. Hermano, la película tuya no termina, pero el Espíritu Santo le quiere dar un buen final a tu película. Quiere dar el final que tuvieron la película de los apóstoles de Jesús, de aquellos grandes hombres que hasta el día de hoy han levantado poderosamente. Hermano, es el final de la película de ellos, es maravillosa. Ve el final de Pedro, ve el final de Juan, ve el final de aquellos hombres. Cumplieron el propósito en la tierra, un final maravilloso, porque ahora están en el reino. El final de la película de Pablo, a lo mejor al principio comenzó de malhechor, de sangriento, porque este hombre era tremendo, que perseguía a los verdaderos cristianos, los golpeaba, los maltrataba y se los llevaba al coliseo y se los echaban a los leones para que los hicieran pedazos, pero él lo hacía por ignorancia. Él creía que le rendía servicio a Dios, pero eso lo hacía porque no conocía a Dios. Pero cuando conoció a Dios, ahora su vida giró de ser un carnal y religioso, hipócrita, a ser un verdadero hijo de Dios. Qué tremendo, no cambió el final de su película maravilloso. Hablamos de Timoteo, hablamos de todo que hombre, unas vidas maravillosas. Hablamos de la vida de Juan, el amado hermano. Mira toda la tremenda revelación, mira todo lo que dejó. El final de esa película fue maravilloso. Por eso hasta la historia recuerda los hechos de estos hombres. Es más, en el mundo, hermano, hasta la historia de Pancho Villa todavía se recuerda de Emiliano Zapata, aquellos hombres, pero marcaron historia.
Pero también podemos hablar de mucha gente que estuvo en los tiempos de Pancho Villa, ni en la historia lo recuerda. De todas las generaciones que han pasado, nadie nos recuerda, hermano. Y sin duda nadie te recordará si mueres sin hacer la voluntad de Dios. Pero Dios quiere cambiar la historia de tu vida. Y la misma historia te recordará los tremendos hechos del Espíritu Santo en tu vida. Algo maravilloso. Todo está en que tú decidas. Ruegues, supliques, le clames a Dios que cambie la historia de tu vida. Yo quiero decirte, hermano, que al principio el Padre, porque te voy a decir una cosa, el Padre primero termina el final, no comienza, primero termina. Así de que Él terminó todo, hermano, porque dice que cuando Él terminó, todo lo creó maravilloso. Y ahí estabas tú ya. En esa creación que hizo en los días primeros, cuando empezó a crear, también fuiste creado tú, fui creado yo. No sé si me entiendes. Al crear a Ana y Eva, ya te había creado a ti y a mí. Por eso dice que todo lo creó maravilloso. Todo la creación de Dios, dice que al final la mirada que era maravillosa. ¿Sabes que al final de tu vida ya la terminó Dios? Dios no comienza, primero termina el final. Ya te creó con una final de película maravillosa, donde tú lo has glorificado a través de las obras del Espíritu Santo en tu vida, realizando grandes milagros, señales y prodigios. Algo poderoso, algo maravilloso. Él ya terminó el final de tu vida. Adán, por su pecado, por su maldad, cambió la historia del final de nuestra película. A lo mejor ahora somos lo peor, caímos de la gracia de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios por misericordia envió la solución y envió a Jesús. Así que Jesús ya lo restauró todo. Dijo, Padre, consumado es. Ya está realizada la obra. Ahora el Espíritu Santo nos quiere llevar a que eso que Jesús recuperó se haga una realidad en nosotros. El Espíritu Santo hasta el día de hoy no ha dicho nada. El Padre ya dijo, Jesús ya lo dijo, Padre, ha sido todo consumado, he terminado todo, lo he recuperado todo lo que Adán perdió. Pero el Espíritu Santo aún no dice nada. Es un lapso, mi hermano, que todavía está trabajando. Cuando terminó la obra de Jesús, Padre, Jesús ya está listo. Por eso cuando el Espíritu Santo dijo al Padre, Jesús ya está listo, Padre, para comenzar su ministerio. Por eso se escuchó la voz del cielo que decía, he ahí mi hijo amado, en que mi alma tiene complacencia. A él oí, ahí lo estaba autorizando. Y la gente escuchó cuando Dios lo autorizó. Por eso la gente iba con Juan, porque era también autorizado. Iban con Jesús, porque era autorizado. Pero también iban con los apóstoles, porque eran los autorizados. Y también el Padre te quiere autorizar a ti. Pero para ello, deja al Espíritu Santo que siga trabajando y que te lleve hasta que mueras a ese viejo mañoso, a esa vieja mañosa. Por eso Pablo decía, despojaos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de este mundo perverso y malvado que es gobernado por Satanás. Yo no sé si me entiendan, pero el Espíritu Santo, hermano, no ha dicho nada. Ha permanecido en silencio. ¿Saben por qué? Porque nosotros derribamos lo que Él construye en nuestras vidas. Ahora nos lleva a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y mañana vivimos de acuerdo a la voluntad del diablo. Por eso es necesario tomar una decisión firme. Yo recuerdo, hermano, que aquella iglesia primitiva era una iglesia, mi hermano, que llegó a un nivel poderoso, pero dice que había una clave que los llevó, mi hermano, a permanecer en algo glorioso, y era la unidad. Estaban en el mismo sentir y en el mismo espíritu. Hermano, yo en esta iglesia veo unos cuantos en el mismo sentir y en el mismo espíritu que aquellos hombres. De aquellos hombres que fueron levantados poderosamente por Dios. Hay gente que está muriendo aquí a sí mismo. Gente que se está negando a sí mismo, gente que anhela y desea que Dios haga su obra por completo, pero son unos cuantos. Estas personas están en el mismo sentir, en el mismo espíritu que aquellos hombres, pero la gran mayoría no están en este mismo sentir, en el mismo espíritu. Pero hoy te lo dice Dios para que
que vuelvas, mi hermano, a Dios y entres en el mismo sentir y en el mismo espíritu. ¿Sabes qué fue lo que les llevó a tener victoria? Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, perdón. Vamos a leer desde el 14. Es más, desde el 12 para que lo entiendan un poco más. Miren lo que dice. Léanle, hermano, a ver, todos abajo. A voz de mando, que sea una sola voz. ¿Qué dice? Mientras tomo un guitarra. ¿Qué dice? Mire, hasta ahí para que vea. Yo le voy a decir, ahí menciona solo uno, pero ¿sabe cuántos estaban en ese evento? Eran 500 personas o más de 500 personas. ¿Y sabe qué? Solo 120 permanecieron. Quiere decir que 380 no estaban en el mismo sentir ni en el mismo espíritu. ¿Cuántos somos aquí? Algunos ni vienen. No les importa la palabra de Dios. Prefieren estar comadreando allá o un día en las redes sociales, pero no les importa lo de Dios. Porque la loca de su casa lo está desubicado solamente. Lo está concentrado en otras cosas. Para él es más importante cosas pasajeras de este mundo. No sé si me entienden. Pero aquí deben estar, hermanos, siendo instruidos, escuchando lo que el Espíritu Santo quiere decirles hoy, porque el Padre es lo que les ha concedido. Hoy lo que tú estás escuchando es lo que el Padre te está concediendo hoy, para que lo concimas en tu corazón y lo traigas a la existencia que es la tierra, que se haga una realidad. ¿Quién va a hacer realidad lo que Dios te está hablando? El Espíritu Santo te da lo que fue concedido para que tú lo concibas y lo des a luz. No sé si me entiendan, pero miren, yo voy a seguir leyendo lo que dice el 13. Y entrados, pásense al 14. Y todos estos que dice, perseveraban como unánimes en oración y en ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120. Quiere decir, ¿dónde estaban los 380? Ya se había ido porque no estaban en el mismo sentir y en el mismo espíritu. Pero mire lo que dice el 2.1, mire lo que dice el 2.1. Estos 120 años que estaban en el mismo sentir, en el mismo espíritu, ¿qué pasó? Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿qué? Desunidos, dispersados, cada quien haciendo lo que le pega a su regalada gana. O como dice, estaban unánimes juntos. ¿Qué sigue diciendo? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. Pásese de ahí, deje de ir nuestra orden hasta el 42. Miren lo que dice. ¿Y qué dice? Perseveraban cada quien en sus cosas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Mira lo que está diciendo. Esta es la base de la iglesia del reino. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Miren cómo está hablando de unidad. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, que dice, los que debían de ser sanos. ¿Cuál es la clave? Por eso uno de los salmos que me encanta mucho sé,
cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Porque ahí que envía a Dios, bendición y vida eterna. No, pero saliendo de aquí, ya se olvida uno de cada uno de ustedes. Dice mi hermano aquí que todo lo tenían en común. Ahora el dolor de Mónica era el dolor de él, de aquel y de aquel hijo. O sea, nada de su dolor solo, porque dice que si todos son miembros de un cuerpo, todo el cuerpo se une. Ese es el sentido de los hombres. Si el día de hoy, hermano, esto no se ha hecho una de nosotros, ¿qué quiere decir? Que no hemos dejado al Espíritu Santo que trabaje. Porque cuando el Espíritu Santo trabaja, nos lleva a sentir esto. Nos lleva a estar en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Porque tenemos que tener un espíritu juntamente con Él. Una iglesia de reino, hermano, escucha lo que le voy a decir. Yo te imagino una iglesia de reino debe ser una iglesia donde hay las señoras de la alta alcurnia, las mejores vestimentas, seguridad dentro de dos familias de largas retorias, gente pura rica, millonaria. La iglesia, hermano, no es una estructura maravillosa, bonitas, siga de lo mejor. Yo pensaba que esas eran las iglesias del reino. Pero las iglesias del reino, hermano, no es eso. La iglesia del reino es la que está llena en el mismo sentir, en el mismo espíritu, llena de unción y de poder y de la gloria y de la presencia de Dios. Esa es una iglesia del reino. Porque la iglesia primitiva de los hombres era lo que tenía la gloria, la presencia, la manifestación de grandes señales y milagros que estaba con ellos. Mira lo que dice en Hechos 5, 12 al 16. Mira lo que dice. ¿Qué dice ahí? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios, en el pueblo llegaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás no se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más de gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Mira lo que dice el 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mira lo que está diciendo. Esta iglesia, hermano, sí era del reino. Pero esa iglesia se dejó trabajar por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo primero que empieza a hacer con nosotros es llevarnos a morir a la carne y llevarnos a unirnos para estar en el mismo sentir y en el mismo espíritu. Solamente esa gente, mi hermano, que es espiritual, está en el mismo sentir y en el mismo espíritu. Porque ya lo del mundo no llama la atención a sus vidas. Porque ellos ya murieron a la carne y ahora la carne está sujeta a la voluntad de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Hoy las iglesias, hermano, están siendo manipuladas y emocionadas. Llegan y te manipulan y te controlan y te estafan. Eso no es de Dios. Esa es la doctrina del hombre. Y las han manipulado y las han controlado. Y viven emocionadas. Yo soy testigo de muchas cosas de las que he mirado, hermano. Que llegan y quieren orar por ti y te avientan. Y dicen, no fue el Espíritu Santo. Mentiras, hermano. El Espíritu Santo no da tu fuerza para ver que estás tocado. Hermano, el Espíritu Santo no necesita un hombre para orar por una persona. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo nomás sopla y todo el mundo se cae hasta caer desmayado. Y ahí se quedan tirados. Ahora no llegan y te avientan. Y hay gente que se deja aventar para que los demás digan que fue tocado. Han caído en una mentira. Hoy en día, mi hermano, van por ellos, hay tan que se desbadazan. La pura emoción, la pura carne. En ese caso puede ser mejor a un concierto del mundo. Ya nomás empiezan los grupos, mi hermano, a tocar el rock, tocar música metálica o esa música satánica tremenda. Hay mujeres que se vuelven locas. Hasta se quitan la ropa, se desnudan ahí de lo locas que están. Unas hasta lloran y otras hasta se desmayan. Un gritadero tremendo. ¿Por qué? Porque las emociones, la carne se activa ahí.
Hay gente que ya metió en el mundo de la iglesia, ya la iglesia no falta que se quiten la ropa y actúen como esos lobos. Si ha mirado usted conciertos de ese tipo, no. El Espíritu Santo no toca tus emociones ni tus sentimientos, lo que toca es tu corazón. Es muy diferente cuando Dios toca tu corazón. Es cierto que cuando Dios te toca te revuelca por el suelo, por aquí, por allá, hasta te endemonia y empiezas a ser liberado. Las enfermedades empiezan a huir. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, pero sin necesidad de andarte manipulando. ¿Para qué? Para saquearte y quitarte el dinero. Ahí no necesita una metralla, un cuerno de chivo para irte, vamos arriba, todas las carteras para acá, relojes aquí, celulares. No, hombre, con el puro verbo te están robando y ni cuenta que da. Usan la Biblia para robarte. Pero ese es el hombre. Pero como la iglesia no tiene discernimiento, caen en esa manipulación. Mira la gente en la iglesia que está ahí por la de 20, le pare de sufrir. Toda la gente va porque ahí no van a ser ricos. Y la gente lo cree. Hermano, yo te voy a decir una cosa. Si tú escuchaste lo que ayer el Espíritu Santo que hizo orar, decía: Padre, yo prefiero que tú cambies y transformes mi vida. Yo sé que lo demás viene por añadidura. Y Dios me dijo: ese es el pensamiento que deben de tener los hijos del reino. Que lo más importante para ellos es el trabajo del Espíritu Santo primero en su persona. Cuando tú ya estás preparado, hermano, verdaderamente, y que ya moriste al viejo hombre mañoso, entonces te viene toda la bendición a tu vida. Porque ahora sabe Dios que con todo el dinero que te va a dar, ya te vas a ir al mundo a cotorrearla, como dice la gente. ¿En serio? Ahorita apenas agarras el dinero y te olvidas de Dios. Que le vas a Mazatlán, te le vas para acá, te le vas a todo el mundo, pero no dices por Dios. Te le vas a dar el lugar de la iglesia, por eso no les da nada a Dios, porque sabe que se le van. Porque todos ellos son ovejas, son chivas. ¿Sabía que la chiva no tiene gobierno? A la chiva siempre hay que andar arriendo. La oveja oye la voz del Señor y le sigue, dice la palabra de Dios. Hermano, yo no quiero quitarte más tiempo. Lo que sí te quiero decir, mi hermano, es que es tiempo de que tomes una decisión firme. Una decisión firme. ¿Seguir y servir a Jehová? ¿O qué quieres seguir haciendo? Mira cuánta gente, mi hermano, conocí yo como cristiano, ya están en el infierno. Se apartaron de Dios, vieron la vida que ellos quisieron, ya están en el infierno. Hermano, es tiempo de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es mucho pedir. Fuimos pensados, diseñados, creados y enviados a la tierra con un propósito. Y tenemos un modelo a seguir y es Jesús. Por eso tú y yo leemos los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta la vida de Jesús desde que nació y cómo se conoció. Y cómo terminó al final. Porque al final dijo: Padre, he terminado la obra que tú me diste que hiciese. Ahora glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Acuérdate que Adán y Eva nos destituyó de la gloria de Dios, porque dice la palabra: así como el pecado entró por un solo hombre, la muerte pasó a todos por cuando todos pecaron, y por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Jesús no fue destituido de la gloria de Dios por pecado, fue por un propósito. Dejó la gloria por venir aquí a la tierra a tomar nuestro lugar. A tomar nuestro lugar. El Padre nos dio primeramente a dar vida a todo lo que había muerto por causa del pecado de Adán. Por eso dice: así como el pecado entró por un solo hombre, la muerte pasó a todos por cuando todos pecaron. Adán se heredó el pecado y destruyó de la gloria de Dios. Y el pecado produjo muerte, pero Dios empezó a dar vida a lo que estaba muerto en delitos y pecados. Pero escucha lo más maravilloso: y vino a establecer un órgano vivo. No vino a establecer una religión, institución religiosa, sino un órgano vivo. ¿Sí me está entendiendo? Y en ese órgano vivo trabaja el Espíritu Santo para que verdaderamente nos convirtamos en miembros del cuerpo de Cristo. Hace tiempo me invitaron a predicar a todos los pastores de Orlando. Y yo le decía: Señor, ¿y qué mensaje voy a dar? Y me dio un mensaje, hermano. Y ese mensaje decía:
hoy están presentando a un Cristo adúltero, a un Cristo carnal, a un Cristo de lo peor. Y ya Dios me llevó a llevar quién fue Cristo y cómo se manifestó y cómo estuvo aquí en la tierra. Y digo, porque si tú eres miembro del cuerpo, andas mal, entonces estás representando un cuerpo no santo, sino carnal. Y sabe que al final de cuentas me dijo un pastor ya después de unos días, oiga, qué mensaje tan tremendo, le redarguyó a todos los pastores, porque todos pasaron a quebrar a Dios por ellos. Se sentían mal, porque eran hipócritas, vivían una vida doble. Hermano, dejemos de hacernos masturbaciones mentales. Lo de Dios es verdadero y no es un juego. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Vivir una vida doble es vivir una mentalidad loca y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Por último, hermano, Dios mío, que te dijera eso. Dios quiere aprovechar lo que resta de tiempo para cumplir su propósito en tu vida. Dios quiere que tú seas el sustituto de los apóstoles. ¿Por qué, hermano? Porque la historia de los hechos no está terminada. Pero quiere decir, hermano, que el nivel en que dejaron la iglesia primitiva es alta. Para eso Dios nos quiere llevar a esos niveles altos para poder dar seguimiento a lo que los apóstoles dejaron. Y va a ser maravilloso. Hermano, deja de alimentar a tu peor enemigo, que es tu carne. Mejor somete esa carne a la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Ahora lo que vas a vivir en esa carne, lo vas a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, como dice en Gálatas 2:20. Ahí te dice bien claro. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Yo quiero que usted lo lea con sus ojos. ¿Qué dice? Si lo lee, por favor. Pero ¿qué es lo que crucifica? Cristo está su carne. Si viene la carne, ya no te controla. Por eso, juntamente con Cristo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Quiere decir, ahora mis manos de carne van a ser usadas para orar por los enfermos, para ayudar al que Dios me permita ayudar. Mi boca, en vez de andar hablando mentiras, chismes, crítica, murmuración, va a ser usada para bendecir, para predicar, para enseñar, para dar una palabra profética. Mis ojos ya no van a ser vagabundos. Mis ojos se van a concentrar en lo que debe estar concentrados. Mis pies no van a correr a derramar sangre, sino hacer la voluntad de Dios. O sea, todo mi cuerpo va a estar sometido a Cristo. No sé si me entienden. Esta es la verdad, hermano. Por eso dice, conocerás la verdad y la verdad te la libre de toda la mentira que hemos vivido hasta el día de hoy. Pero mire, llévenme ahí por último, con este cierre, Romanos 6:12. Miren lo que dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo descaigan en sus concupiscencias. Este cuerpo anhela y desea todo lo que a Dios le desagrada. Por eso dice en Romanos, hermano, llévenme, hermano, el mismo, vamos a ir en Romanos 8, 5. Adelante, lo que dice. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque lo ocuparse de la carne es muerte, pero lo ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Pero ¿qué dice? Permítanme el 12. Así que, hermanos, deudores, ¿qué dice? Somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Y fíjense, y hacer todo lo contrario.
vivimos conforme a la carne. Hermano, no somos deudores a la carne, somos deudores al Espíritu. Por eso dice que Él murió por todo para que damos vida, y los que vivimos debemos vivir para Él. Tu vida no te corresponde ya a ti, le corresponde a Él. Hermano, si no voy a tomar a mi esposo un momento, queremos orar por ustedes. Verdaderamente, hermano, Dios anhela y desea hacer algo grande en ustedes. El desafío de Dios para ustedes, hermanos, es entrégate en las manos del Espíritu Santo. Deja al Espíritu Santo, hermano, trabajar constantemente en tu vida y pueda hacer lo que dice Jesús, hizo los apóstoles y que hoy aquí desea hacer en nosotros. Es maravilloso. El evento, hermano, está